Nuestro tema de esta noche vamos a hablar de miedos y de fobias. Bueno, personalmente yo confundo un poco el miedo con la fobia, ¿verdad? No sé un poco cuál es la diferencia. El miedo es una emoción natural, es una emoción primaria. Es una emoción que forma parte del ser humano, así como de los animales. Y que es la emoción que nos indica cuando hay un peligro real. Eso, es como una luz en el tablero. Exactamente. En una mente que está sana, es necesario que haya miedo cuando hay un peligro. Sí, es como el dolor. Sí. El dolor avisa cuando algo no está funcionando bien en el cuerpo. El miedo también. Avisa cuando hay un peligro que puede dañar al cuerpo, a la mente o a la integridad de la persona. Sí. Y la fobia ya es un miedo irracional. Un miedo ya que supera la realidad. Por ejemplo, una fobia puede tener a un insecto, fobia a la cucaracha. Con la cucaracha todo bien hasta que vuela. En el momento que vuela todos tenemos fobia a la cucaracha. Parece que desde que vuela tengo todo. Hasta el más valiente huye cuando una cucaracha empieza a volar, ¿verdad? Desafía las leyes de la gravedad, pues, se va al mazo todo. Entonces vamos esta noche a estar hablando de todo lo que es el miedo, vamos a decir, normal, y el miedo que se convierte en un problema para la persona. Porque me imagino que hay maneras de prevenir también la fobia en este caso, que es lo irracional y lo patológico. Sí, hay maneras de prevenir. Cuando tenemos un miedo que puede convertirse en fobia, tenemos que hacer algo, y eso vamos a ver esta noche qué hacer. El miedo es una emoción normal en el ser humano, y no solamente normal, es una emoción que deriva del instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es el instinto que nos cuida, el que nos avisa cuando hay algún peligro, pues, ya sea por medio del dolor físico. Por ejemplo, estás tocando algo caliente, sin darte cuenta comenzaste a tocar la plancha caliente, instintivamente retiramos la mano. Sí. El dolor nos avisa de que hay un daño o posible daño y retiramos en automático. Ni siquiera tenemos tiempo de pensar, no procesamos la información a nivel consciente. Sí. Entonces, ahí está actuando el instinto de supervivencia para cuidar la integridad física de la persona. Así es. El miedo tiene también la misma función en el ser humano. El miedo nos avisa de que hay un peligro. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar la calle, la avenida Mariscal López, tenemos que tener un poco de miedito para cruzar. Si no, vamos a lanzarnos delante de los autos. Claro. O si andamos en bicicleta por la avenida Mariscal López, hora pico, por ejemplo, significa que sin luz, significa que algo no funciona bien en nuestro instinto de supervivencia, ¿verdad? Sí. Entonces, hay entonces un nivel de miedo que es sano, que es normal, que es positivo, es necesario para que la persona pueda vivir. Lo contrario, cuando la persona no siente ningún miedo, entonces es una persona muy arrojada. El arrojo sería lo contrario, ¿verdad? Sería como una especie de valentía extrema que ya pasa... Una valentía irracional. Exactamente, que ya pasa los límites de la racionalidad. Ya, que pone en peligro la vida de la persona y de otras personas también. Sí. Inclusive algunos psicólogos lo catalogan como intento suicida. Por ejemplo, en el caso de los deportes extremos. Sí. Las personas que se lanzan sin paracaídas y en el último instante abren el paracaídas, por ejemplo, que poniendo en riesgo su vida, se le llama a eso intento suicida. O sea, en ese sentido, por ejemplo, la ausencia de miedo que le pone en riesgo a la persona. Hace poco falleció uno de esos deportistas extremos que estuvo haciendo no sé qué cosa, malabares en el cañón. El Gran Cañón. El Gran Cañón o algo por el estilo, ¿verdad? Y murió ahí haciendo el show, ¿verdad? Sí. Bueno, ese es un miedo que nos ayuda a sobrevivir. Y cuando una situación no es peligrosa realmente y el miedo es ya irracional, comienza a convertirse en un problema. Sí. En ese caso puede llegar a convertirse en una fobia, que es ya realmente un trastorno de ansiedad. Una fobia puede surgir a partir de una circunstancia traumática que se vivió. De algo es aprendido, la fobia es aprendido. Por ejemplo, antes de entrar a hablar del tema de la fobia, interesante la fisiología del miedo en el ser humano, cómo funciona el miedo en la mente, el cerebro y la mente humana. A diferencia de los animales, los seres humanos cuando sufren un daño, si la persona sufre un daño en el área cerebral llamado cerebro reptiliano o amígdala, que no es la amígdala que está en la garganta, claro, sino que es una parte del cerebro que se encuentra en la base del cráneo que maneja las emociones. Si una persona sufre daño en esa área,
sigue igual teniendo miedo. Pero si lo mismo sucede a un animal, el animal deja de tener miedo. Por ejemplo, si se le extirpa la amígdala a un animal, sencillamente no vuelve a sentir miedo. Pero el ser humano sí puede seguir teniendo miedo. La única diferencia es que se vuelve un carácter más apacible, más tranquilo. Pero miedo sí sigue sintiendo. ¿Por qué? Porque en el ser humano el miedo no solamente pasa por lo fisiológico, no solamente pasa por lo neurológico, también es un proceso de pensamiento. Difícil. Se sopesan las experiencias. Se sopesan las experiencias, entonces ahí es cuando se puede convertir en un problema, fobia, porque está el pensamiento de una vez una araña me picó, la cucaracha voló hacia mi cara, lo que sea, ¿verdad? Y eso se convierte ya en una idea. Que la simple idea de esa situación, de la posibilidad de esa situación, comienza a provocar síntomas físicos. Sí. Entonces nos diferenciamos de los animales en ese sentido, ¿verdad? Que el miedo en el ser humano no es solamente instintivo, es un proceso intelectual también. Podemos tener miedo pensando, claro, y no con el miedo real. Independientemente a si tengamos amígdala o no. Sí. Y hay que recalcar que cuando decimos amígdala, no es la amígdala que está en la garganta. Sí, porque ¿verdad? si tenés demasiado miedo, tenés que comer mucho helado nomás. Sí, exactamente. Y el miedo produce cambios fisiológicos muy rápidos en el ser humano. El corazón late aceleradamente, sube la presión arterial, la persona suda copiosamente. Es parecido al estrés. Es un estrés en ese momento. Es un estrés. Que habíamos hablado. Provoca un estrés. Que envía la sangre, sí, se bombea más sangre a las extremidades. Es el proceso, sí. En las extremidades queda con más sangre, y en la parte torácica del cuerpo queda poca sangre, porque la persona se está preparando para escapar. El estrés realmente es vivir con miedo. Sí. Es un sistema de vida porque de por miedo. Algo te estresas, obviamente. Sí. Entonces, todo esto que produce, a la larga, vivir con miedo, produce efectos físicos. Sí, seguro que va a crear un deterioro considerable en todo lo que es el cuerpo. En todo el cuerpo, afecta a todo el cuerpo. Y hubo una situación en los Estados Unidos, en 1938, que nos habla acerca del poder de los medios de comunicación para provocar miedos colectivos, a nivel colectivo. Miedo colectivo no es que te subías al colectivo y tenés miedo, no. Tenés miedo que se te abra el piso, que te suba al caballo loco, que te vaya abrazado a la rueda. Vamos a llamarle entonces histeria colectiva para aclarar bien. Sí, porque el miedo colectivo es una realidad muy tangible acá en Paraguay. Es miedo en el colectivo, Federico. No es miedo colectivo. Sí, pero un artículo no es la diferencia. Orson Welles, 1938, hizo lo siguiente. Adaptó un libro de ciencia ficción, adaptó a la radio. Ok, hizo una radionovela. Una especie pero no fue, de una edición nomás. Y su programa de radio se llamó, la novela se llama La Guerra de los Mundos. Un clásico. Se volvió clásico. Sí. Se volvió clásico porque lo que hizo él en la CBS en los Estados Unidos fue un guión de radio basado en la novela, y lo pasaron como si fuera que era real. Lo pasaron, pero al iniciar el programa ellos avisaron que era una adaptación de una novela. Pero las personas igual se asustaron tanto que fue un pánico general en la ciudad de Nueva York y New Jersey. ¿Y qué pasaba? Porque lo que ellos comenzaron a decir, como si fuera que estaban reporteros, que estaban en la calle diciendo que habían naves espaciales, marcianos específicamente, que habían bajado naves espaciales y que estaban lanzando un gas a la gente para matarles. Hicieron tan bien que fue muy creíble, y las personas, y hubo una histeria colectiva, salieron a las calles, corrieron. Fue un verdadero desastre con todas las letras, ¿verdad? Después ellos pidieron disculpas, se aclaró que realmente era solamente una ficción, exactamente, que era solamente una ficción, pero quedó realmente muy marcado hasta ahora, ¿verdad?, en la historia radial ese hecho. Ese episodio. Después de 11 años repitieron lo mismo. Estaban tan arrepentidos, Quito, pero esta vez fue ya en Latinoamérica, en Quito, en Ecuador. Se llevó también a cabo una adaptación similar a la de Wells. Hicieron lo mismo.
En el caso de Estados Unidos fue 45 minutos en la radio. Este fue solamente 20 minutos. Al terminar los 20 minutos, en donde hicieron exactamente lo mismo. ¿En qué año fue esto? 1949. Ah, ok. También una invasión de marcianos, también con gases que estaban ahí tirando a la gente y la gente muriendo. Poca creatividad tenían los marcianos. Sobre la isla de las Galápagos, en las calles en las afueras de Quito. ¿Y qué pasó? A los 20 minutos la gente se dio cuenta. La radio dijeron, esto fue solamente ficción. Y tanto se enojaron la gente que llegaron hasta la emisora de radio y quemaron la emisora. Estaban frustrados porque no había marcianos. Pero no solamente eso, incendiaron el edificio de la radio y murieron 5 personas. Uf, eso sí que está denso. Tanto así que la radio cerró por 2 años. Y ellos no tuvieron en cuenta justamente todo lo que puede significar el efecto de muchas personas con un temor. Claro, ya el efecto, el fenómeno, el comportamiento de Túrbalo de por sí ya es algo bien jodido. Sí, y encima agregarle la fobia o el miedo que te saca, te vuelve... Claro, ¿verdad? Y fue algo terrible. Entonces, no es algo de despreciar eso, es lo que puede provocar el temor así colectivo en las personas, ¿verdad? Entonces, el miedo puede ser un sentimiento colectivo o puede ser un sentimiento individual. Puede variar también con las épocas y los contextos históricos. ¿Cómo sería ahora, eso? Por ejemplo, ahora hay mucha influencia del cine con respecto al el tema de invasión zombie. ¿Cómo se llama ese programa? Walking Dead. The Walking Dead. Bueno, en realidad, si vamos a empezar a nombrar todos los derivados de la cultura zombie... Yo pienso que si se hiciera algo así ahora sería terrible, porque las personas están alertas con respecto al tema. El tema está de moda. Sí, ¿verdad? Sí. Cosa que no fue lo mismo para 1949, donde estaba de moda todo el tema de ovnis. Claro, sí, ahora entiendo el contexto. Muy interesante con relación al tema del miedo. No recuerdo el año, pero allá cuando Ozzy Osbourne y Tony Iommi crearon la banda Black Sabbath, ellos crearon la banda en función a una idea que tenían, porque dijeron: la gente paga una ponchada de plata, le paga a terceros plata para que los asusten por todo lo que era películas de terror y derivados, ¿verdad? Entonces él dijo, porque en aquella época estábamos hablando de que la música era todo acerca, si no me equivoco, de los 60, por ahí, ¿verdad? Los que entienden más de esa vertiente me van a saber asesorar y corregir si me equivoco. Pero en aquella época la música estaba muy relacionada al amor y eran canciones pop de la época, ¿verdad? No eran de emociones fuertes las letras de esa canción, de esa época, ¿verdad? De la canción de esa época. Y viene Black Sabbath y empieza a escribir canciones súper oscuras con secuencias melódicas oscuras, ¿verdad? Que predisponen más el ambiente para el miedo, ¿verdad? Porque ellos se inspiraban en el hecho que la gente realmente invierte plata para que se los asuste, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque es cierto, o sea, hay mucha gente que es adicta al género del terror, sí, ¿verdad? Y les gusta, no sé las novelas de terror, las películas de terror principalmente. ¿Y cuál es cómo se explica eso? ¿Por qué el ser humano buscaría el miedo, teniendo en cuenta que el miedo de por sí, de manera natural, está en el ser humano como un mecanismo de defensa? Bueno, el miedo en las películas específicamente o en una novela, la gente, ¿por qué va a ver una película de terror? ¿Por qué? Sencillamente es un miedo en una situación controlada. Él sabe que está en un cine. Pero viste que se dice que el subconsciente no diferencia el subconsciente, pero justamente la persona conscientemente se va al cine porque cree que puede manejar eso. Lo que nos suele suceder con los adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Que van a ver películas de terror, después a la noche no pueden dormir. En muchos casos así de chicos que me han comentado sus padres, no sé qué hacer con ellos, pero ¿qué pasa? Ven películas de terror. Son muchos adictos a películas de terror. Entonces, mientras ven la película, están en una situación que ellos creen una situación controlada. Pero después eso afecta, ¿por qué? Porque alimentó su inconsciente, alimentó su mente consciente, su mente, la parte pensante de la mente, y cuando está solo, en la oscuridad,
medianoche, ahí ya es otro contexto. El pasillo para irse al baño se convierte en un calabozo. Sí. Es interesante cómo el subconsciente interpreta de manera diferente ciertas situaciones, porque se hicieron más de un caso, yo ya vi, en el cual hacían una suerte de cámara oculta, en el cual sencillamente a una nena le ponían en un pasillo y tipo estática y quieta, ella mirando en el vacío o mirando inclusive boca abajo, o sea, mirando hacia abajo, pero y se quedaba ella quieta y la gente pasaba y se asustaba cualquier cantidad. Porque, sí. ¿entendés? Y vos dirías, pero ¿por qué le va a asustar si es una nena, niñita no? chica? Pero lo que pasa es que justamente la cultura del cine de terror, pues famoso siempre es la nenita en el pasillo. Sí, con un camisón. Sí, exacto. Es ya un estereotipo, sí, ya es un estereotipo. Por eso que la diferencia en el miedo entre los seres humanos y los animales. Los animales tienen miedo a lo que realmente deben temer. Pero las personas no. Nosotros podemos con nuestra mente fabricar los miedos. Sí. Y muchas personas que viven con miedo no le temen a situaciones reales, sino a situaciones imaginarias. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si me quedo sin plata? ¿Qué va a pasar si muere mi familia o mi ser querido? ¿Qué va a pasar si es que sufro un accidente grave y no tengo cómo hacer un tratamiento? Y conste que son planteamientos que uno se puede hacer y tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Sí, claro. Pero el miedo justamente generalmente lo que hace es te paraliza. El miedo paraliza, y el miedo que hace provoca ya una situación ya de un sistema de vida, de vivir estresado, vivir temeroso de que suceda esa situación. Y a veces inclusive sucede por el tema de la profecía autocumplida, ¿verdad? Que las personas tienden a cumplir aquello de lo cual piensan mucho, ya sea positivo o negativo. Sí. Recuerdo haber visto una película con Ben Affleck, se llamaba The Paycheck, o el cheque de pago, en la cual él era un ingeniero muy bocho, muy capacitado, y le contrataron para construir una máquina que pudiera predecir el futuro, ¿verdad? Haciendo la película corta y sin hacer spoiler y matar la película, resultó ser que esta máquina, al predecir el futuro, por ejemplo, qué sé yo, Rusia le va a atacar a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Agarraba y el ataque de paz, ¿entendés? Empezaba ya a atacarle a Rusia, ¿verdad? Y creaba la guerra para la cual supuestamente quería prevenir. Lo mismo, por ejemplo, en tal año va a venir una epidemia de una enfermedad. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban y juntaban todos los enfermos, le ponían en cuarentena, pero de todos esos enfermos otra vez brotaba la epidemia, ¿verdad? Sí. Entonces ellos la solución al final era... Claro, de ese miedo a ese futuro terminaban creando ese futuro por el cual peleaban para que no ocurriese. Sí. Para prevenir. Y ese es el efecto del miedo, cuando el miedo es irracional, cuando el miedo es imaginario. Sí. Situaciones quizás nacidas de situaciones que alguna vez se vivió, quizás sencillamente también influido muchas veces por noticias malas, ¿verdad? Hay veces que todo es noticias malas, todo prendemos la radio, miramos la televisión y todo es negativo. Eso carga la mente de temor. Va a suceder en cualquier momento. Hay muchos asaltos, tengo que cuidarme. Esto se viene. Entonces, crea ya ese ambiente necesario como para que las personas vivan estresadas. Y lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que del 80%, algo así, de los habitantes adultos poseen armas. Sí. Preparados ya para un ataque. Pero al final termina matándose entre ellos. Sí. Ese es el efecto de un miedo irracional, un miedo pensado, no un miedo que nace de una real situación peligrosa. Sí, yendo a un ámbito mucho más práctico y menos complicado, por ejemplo, una persona que tiene miedo a ser rechazado, generalmente termina generando el rechazo porque no da gusto estar con una persona insegura. Sí, porque ya con esa actitud de inseguridad provoca justamente que les rechacen. Sí, así es. Las fobias. Esta palabra fobia, ¿de dónde viene? Para poder entender bien lo que significa, vamos a ver de dónde proviene. Fobia viene de la palabra phobos. Del griego, del idioma griego, que significa, se podría traducir al español como pánico.
Pánico. Pánico. Phobos. Phobos. Se traduce entonces como pánico. Era un dios, hijo de Ares y Afrodita en la mitología griega. Era la personificación del miedo. Ah, era la personificación. Sí, porque los griegos le personificaban todo. Sí, sí. Entonces, la fobia es un trastorno catalogado dentro de los trastornos de ansiedad. En donde el miedo se vuelve tan intenso y desproporcionado, considerando el objeto o la situación concreta que lo provocó, de tal manera que le invalida a la persona cuando se encuentra en esa situación. Le neutraliza. Le neutraliza. Entonces no es sencillamente un miedo cualquiera. Hay una diferencia grande. Ya se instaló en la mente, y el proceso es un proceso biológico, neurológico y al mismo tiempo también cognitivo. Me imagino, por ejemplo, alguien que le tiene fobia al fuego, por ejemplo, no me imagino cocinando un huevo frito, por ejemplo. No, en absoluto. En su mente se va a incendiar toda la casa. Sí, le provoca inclusive ataques de pánico. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se produce? ¿Cómo nace una fobia? Nace con una experiencia negativa. Esa experiencia, hay personas que de adultos temen, por ejemplo, a los insectos y no recuerdan cómo nació ese temor, ¿verdad? Pero si se podría rastrear en algún momento de su infancia, puede ser que se haya asustado por una araña, por una serpiente, inclusive puede ser que no haya estado ahí el animal. Pero creyó que estaba. O también, como muchas veces, lastimosamente, es típico también de nuestra gente, el hacerle tener miedo a las criaturas. Sí. Cuidado el perro, ya que el perro. O el señor de la bolsa. O lo que sea, sí. De tratar de muchas veces el miedo es utilizado como una manipulación para controlar la conducta de los chiquitos. Yo recuerdo que nos hacían tener miedo al montón de cosas. Para dormir la siesta, nos hacían tener miedo al señor de la bolsa, al Yacir Yateré. Había toda una lista así de personajes míticos, ¿verdad? De los cuales nosotros le teníamos miedo y nos dormíamos forzados, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Para una criatura eso es real. El adulto nomás sabe que no está ahí el señor de la bolsa. Pero para el niño, si un adulto le está diciendo que va a venir el señor, para él es real. Claro, porque el adulto es como que la autoridad máxima y también es en quienes depositan su confianza. O sea, un adulto no te va a mentir. Claro. Y el tema de temor, por ejemplo, a los insectos, a animales, es un miedo aprendido. Alguna vez tuve alguna mala experiencia y muchas veces también, especialmente eso se da más entre los niños, varones, hacen bromas pesadas. En una mochila le cargan, por ejemplo, un sapo. ¿Por qué te reí, Federico? ¿No hiciste eso que alguna vez? No, jamás. Con sapos no. El pobre abre la mochila y salta el sapo, ¿verdad? Como para crear una fobia, ¿verdad? Culebra es mejor. Culebra, sapo, rana, ¿verdad? Cualquier animal y no va a causar ningún daño, pero el susto. Claro, de por sí ya. Sí. Bueno, el sapo te puede orinar. No, es tanto el susto, no. Entonces, hay una causa, una experiencia negativa. Sí. Puede ser que esa experiencia no haya sido real, el animal no haya estado ahí, pero hasta en imágenes puede ser que haya visto y se haya asustado. Se le relacionó con el peligro. Inclusive hubo un estudio muy controvertido, bueno, pues fue a inicio de la psicología, ya en los años 1900 y algo, en donde el investigador le puso a un niño, a un bebé, y él quería saber si el miedo era aprendido o no. Entonces al bebé le puso jugando en un lugar famoso, el niñito, nunca se supo qué se hizo de él, ¿verdad? Porque le crearon realmente una fobia así gratis por ser parte de una investigación. Está contando todo el final ya. Una por parte. A este niñito que gateaba, todavía él no caminaba, gateaba, le ponían a jugar con una ratita blanca, la ratita que es chulina, no la rata gris, ¿verdad? Esa, claro. ¿Cómo se llama esa ratita blanca que hasta pagamos para tener en nuestra casa? Compramos el hámster. No sé, pero un hámster. Pero es un hámster. Yo le digo ratita, ¿verdad? Bueno. Sí, porque dije, wow, me acaban de revelar algo que no sabía. El hámster es una rata. Bueno, jugando ahí. A muchos amigos le da así hámster ahora, entonces.
Bueno, no van a ser tan amigos si es que le va a decir eso, ¿verdad? Créeme que son. Ellos pusieron a jugar a este niñito con la ratita blanca y le provocaron un golpe fuerte, un ruido muy fuerte a sus espaldas. ¿A la espalda de él? El del niñito, mientras jugaba. Ok. Un día, ruido fuerte. Se asustó. Al otro día, la misma escena. Le ponen en el mismo lugar, jugando con la ratita, la misma ratita, y de vuelta un ruido fuerte a sus espaldas. Después de unos días, el niño apenas veía a la ratita blanca y empezaba a llorar. Se relacionaba con el ruido. Relacionaba ya con el susto, con el temor que le provocaba el ruido, el sonido fuerte a sus espaldas, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en el que este niño ya no podía ver nada blanco y peludo. A la pucha. Un peluche blanco, solamente a la vista del peluche blanco, él ya comenzaba a llorar. Inclusive alguien se vistió de Papá Noel, ¿verdad? Y al ver la barba blanca nomás, él ya se puso a llorar. ¿Qué año fue estos estudios? El comienzo de 1900, los inicios de la psicología. Ahora ya no se va a permitir ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Nunca se supo qué pasó de este niñito, ¿verdad? Lo único que sabemos es que se llamaba Albert, ¿verdad? Aprendió un miedo. Literalmente. Sí, aprendió. Entonces, el miedo puede ser aprendido, no precisamente porque haya un peligro real, sino porque se le relaciona con algo negativo que haya sucedido en ese momento. Entonces, las fobias también nacen a partir de nuestras experiencias pasadas. Pero también hay un factor biológico. Las personas que tienden más a la ansiedad, personas que son más preocuponas naturalmente, también están más propensas a sufrir una fobia si tienen una experiencia negativa, de terror, de temor. O sea que es una cuestión también que puede venir por el lado genético. Sí, siempre hay una vulnerabilidad biológica, bioneurológica, para que pueda manifestarse un trastorno. Porque hay personas que sufren de situaciones muy negativas y nunca desarrollan una fobia. Es que cada ser humano es diferente. Cada persona maneja el estrés, el temor, la ansiedad en forma diferente. Por eso es que no podemos medirle a las personas con nuestra medida. Y también a los padres no pueden medirle a todos sus hijos con la misma medida. ¿Cómo vos nomás sos así y tu hermano no es así, por ejemplo? Sí, es que somos tan diferentes. Somos únicos. Hay personas que viven en compañía mutua un mismo evento y reaccionan de manera totalmente diferente. Sí. Y este tipo de situaciones, no todas las personas desarrollan fobia con la misma experiencia. Hay personas más vulnerables. ¿Cuál sería la diferencia entre la fobia y el ataque de pánico? La fobia provoca el ataque de pánico. El ataque de pánico ya es la situación física y emocional que le provocó. La fobia es el terror, ya es irracional. Podemos hablar de un terror, un miedo extremo, irracional. Y el ataque de pánico ya es con los síntomas físicos, opresión en el pecho, hiperventilación, ya todos los síntomas físicos que conlleva ya una situación de extrema angustia. Cuando una situación es muy estresante te puede causar entonces... Claro, cuando la persona tiene un temor extremo hacia algo, puede ser una situación social, que yo pienso, a mi parecer, es una de las peores fobias, es la fobia social, el temor a no ser suficiente para la sociedad. El temor a, por ejemplo, no conseguir un trabajo que se está queriendo, o no ingresar a la universidad que tanto anhela, por ejemplo. O el temor a hablar en público y que se rían de uno. El temor al ridículo, el temor a la humillación pública. ¿Por qué? Porque esto es, para a mi entender, es peor que otro tipo de fobia. Por ejemplo, fobia a un insecto, porque vos podés evitar el contacto con un insecto. Si una persona tiene fobia a las serpientes, puede evitar el contacto con serpientes. Evitar el contacto, evitar tener cucarachas en la casa. Claro, pero la fobia social no puedes evitar, no puedes vivir aislado, necesitas salir de la casa, necesitas el contacto con otros seres humanos. Por lo tanto, es una de las fobias más invalidantes para la persona. Sí. A mí me habían comentado algunos conocidos que tenían serios problemas de ataques de pánico, ¿verdad? Por situaciones estresantes, ¿verdad? Situaciones sociales estresantes.
y que, por ejemplo, actividades como la equitación le ayudaban mucho a desestresarse y que eventualmente de manera gradual fueron desapareciendo todos los síntomas al punto tal de que ya no tiene más ataques de pánico. Quizás eso con otro tipo de terapia habrá combinado, ¿verdad? Si cada persona va a saber qué es lo que le relaja. Siempre alguna actividad, puede ser alguna actividad física, como decir la equitación. A mí no me va a relajar para nada subirme a un caballo. Bueno, yo me rompí el brazo también. Vos tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces, cada uno va a buscar. Otro es nadar. Sí. Otro es sencillamente leer, alejarse de todo y leer, estar en un ambiente tranquilo. O sea, que cada uno tiene que buscar qué es lo que más le relaja. Sí. Porque el miedo extremo, la fobia, los ataques de angustia, los ataques de pánico vienen por un estrés en el cual la persona colapsa emocional y físicamente, ¿verdad? Sí, porque lo emocional controla lo físico. Si uno colapsa emocionalmente, después el cuerpo sufre las consecuencias inevitablemente. En la fobia lo que sucede es que el cerebro emocional de la persona toma control absoluto de la persona. Sí. Y la persona ya no piensa. Ya no procesa racionalmente la información. Por eso es que otra persona puede decir, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto, tan mal? Esa pequeña cosa, ese pequeño insecto, esa pequeña situación. ¿Por qué el estar encerrado en un lugar le puede provocar un ataque de pánico? ¿Cómo ser la claustrofobia? La claustrofobia, y lo contrario, ¿verdad? Es aerofobia, cuando está en lugar abierto. Está en lugar abierto. Entonces, además del problema del temor extremo que sufren las personas, también sienten temor otra vez de la incomprensión de las personas que les rodean. Porque es difícil entender, si vos no estás sintiendo, es difícil entender cómo hasta ese punto puede llegar a tener miedo de algo que realmente no le va a causar daño. Claro. ¿Ya? Entonces es un doble temor. Sí. Porque tenés que guardártelo para vos mismo, pero al mismo tiempo no puedes evitar los síntomas. Y no puede evitar, porque como digo, el cerebro emocional toma control. Lo que el doctor Daniel Goleman, que es el precursor de la inteligencia emocional, llama un secuestro emocional. Sí. En donde las emociones absolutamente anulan a la razón. La persona prácticamente desconecta la parte racional de la mente, el lóbulo frontal del cerebro, y solamente actúa ya la parte emocional, el cerebro emocional. El cerebro emocional dice, corre, Forrest, corre. O sea que corre por tu vida, hace algo, ¿verdad? Ya no actúa en forma lógica. Un lembuno más lo que se cruzó por tu camino. Sí. Y hay maneras de poder, por ejemplo, revertir una fobia. Primero, si uno sufre una situación traumática de gran temor, por ejemplo, o de una angustia, de un gran susto, vamos a decir, si uno sufre. Tuviste un accidente y no querés más manejar, por ejemplo. Tuviste un accidente y no puedes más manejar, no puedes más salir al tránsito, ese tipo de situaciones, te caíste del caballo, cualquier susto que uno se llevó. Eso que se suele decir, si te caes del caballo, subite enseguida de vuelta. Eso es verdad. Enseguida se debe volver a pasar por esa situación. Antes de que la persona vaya procesando en su mente de que que hay peligro extremo en ese tipo de situaciones. Antes de que se grabe eso en la mente, la persona tiene que volver a pasar Tiene que enfrentar, volver a acercarse a ese animal. Por ejemplo, si fue mordido por un perro, volver a acercarse a ese animal lo más pronto que pueda. No a ese animal que le mordió. No, precisamente. Que le muerda otra vez y ya fue. Le mordió una víbora y que se vaya a traer junto a la misma víbora. Cuando la persona se da cuenta de que la fobia ya es un problema, cuando comienza a organizar su vida procurando evitar el objeto de su miedo. Cuando comienza a planificar su vida. Sí, claro, tratando de evitar esa situación, estamos frente a una fobia. Entonces ya no es un miedo simple. Entonces, quienes padecen de fobia tienen una necesidad irresistible de abstenerse de todo aquello que puede desencadenar la ansiedad, la situación. ¿Sí? Sí. Entonces, como dijimos, hay veces en los cuales uno puede evitar el objeto del miedo, pero hay otras veces, como en el caso de problemas sociales, ahí eso sí realmente es muy invalidante para la persona. Habíamos dicho que cuando uno tiene una experiencia negativa, para que esto no se convierta en fobia,
dentro de de lo que sea posible, uno debería volver a pasar por una situación parecida. Por ejemplo, si tuvo un accidente en auto, volver a subirse lo más pronto posible en un auto. Claro, tratar de controlar estar en un escenario exponerse, debe exponerse de manera controlada, ¿verdad? Si fue mordido por un perro, acercarse a un perro, por supuesto manso, no el mismo perro que le mordió, como dijiste, Federico, y tratar de tocarle al perro, de acercarse. O sea, eso forma parte justamente del estilo de terapia que más funciona para poder sanar una fobia. Sí. Porque cuando estamos hablando de fobia, las personas necesitan ayuda, necesitan hacer terapia. ¿Ya? Y la terapia puede ser, dependiendo del nivel de gravedad de la fobia y dependiendo del tipo de fobia, porque si es una fobia social va a estar más expuesto a aquello que le provoca el miedo, que si es una fobia a animales, que se puede evitar. Sí. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, específicamente en el caso de fobia social, lo ideal sería que también en las primeras etapas de tratamiento psicológico tome algún medicamento tranquilizante, por supuesto recetado por un médico. Claro, algo que sea acorde a la necesidad. Sí, pero con mucho cuidado de no quedar eso como una costumbre. Sí. Solamente la primera etapa de tratamiento, a medida que va venciendo la fobia, se va dejando el medicamento. Uh-huh. Paulatinamente se va dejando. Entonces el profesional psicólogo tiene que trabajar juntamente con el médico, el paciente. Uh-huh. ¿Qué tipo de terapias? La terapia que más funciona para sanar fobia es la terapia cognitivo-conductual, que trabaja con la mente y la conducta, con las ideas que están en la mente y la conducta. Uh-huh. Y una manera es ir exponiéndole poco a poco al objeto de su temor bajo situaciones controladas, de tal manera que llega el punto en el cual la persona ya pierde absolutamente el temor. Vuelve otra vez al cuadro racional. Sí, y dependiendo de la gravedad, si es una persona que pasó ya mucho tiempo, muchos años sin seguir tratamiento, a lo mejor va a ser un popoco más largo el tratamiento. Está más arraigada la fobia. Más arraigado, entonces quizás dure meses. Meses, y en meses ya está bien. Si es de hace poco tiempo, como una especie de estrés postraumático reciente, entonces inclusive en semanas la persona ya está bien con este tipo de terapia. Uh-huh. Hay otros tipos de terapia también utilizadas, pero que llevan más tiempo, ¿verdad? Inclusive la psicoanalítica, que yo absolutamente no recomiendo para casos de fobia, o la terapia cognitivo. Tampoco, porque va trabajando solamente con las ideas de la persona. No, y eso va a llevar, no con la conducta. Sin embargo, con la conducta, cuando se trabaja, se le va exponiendo ya la conducta que teme en situaciones absolutamente controladas, sistemáticamente, sin forzarle a la persona, de tal manera que la persona un día dice, mira, poche, estoy bien, no le temo más a esa situación. Y tampoco que no se deje pasar, que esto no se termina solo, el tiempo no sana. Necesita ayuda. Sí. Debe buscar ayuda a las personas que están con este problema, especialmente cuando se trata de fobias sociales, que afectan todo, afectan cada área de su vida, ¿verdad? El trabajo, estudio, salir a la calle, diversión, todo. La persona no puede vivir aislada, no puede vivir encerrada, debe salir afuera.